La historia de Roma no comenzó con emperadores envueltos en púrpura, sino con ciudadanos que juraron jamás volver a someterse a un rey. En el 509 a.C., cuando expulsaron a Tarquinio el Soberbio, los romanos inventaron algo nuevo, la república. Un sistema basado en el equilibrio, donde ningún hombre debía concentrar demasiado poder. Durante casi 5 siglos, ese ideal funcionó. Pero Roma creció demasiado rápido. Las victorias militares trajeron riquezas, esclavos y provincias, y con ellas ambiciones desmedidas. Lo que había sido una comunidad de ciudadanos se convirtió en un escenario de rivalidades, traiciones y guerras civiles. El Senado ya no guiaba al Estado, lo hacían hombres. Individuos que con su genio, su ambición o su crueldad transformaron la política romana en un campo de batalla. Algunos creyeron que defendían la república, otros que estaban salvándola de sí misma. Pero todos, sin saberlo, forjaron las bases del imperio. Esta es la historia de 10 políticos que dominaron Roma y moldearon el destino de Occidente. 10 hombres que demostraron que el poder en Roma no se heredaba, se conquistaba. Cayo Julio César, el arquitecto del cambio, en la Roma de finales del siglo I a.C., el poder político se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía costar la vida. Entre senadores corruptos, tribunos ambiciosos y generales que compraban la lealtad de sus tropas, surgió un hombre capaz de ver más allá de su tiempo. Cayo Julio César. Nacido en el año 100 a.C. en el seno de una antigua pero empobrecida familia patricia, César creció rodeado de la inestabilidad política que siguió a las guerras civiles entre Mario y Sila. Su juventud estuvo marcada por el riesgo, fue proscrito, se escondió y solo salvó su vida gracias a una red de aliados y a su capacidad de adaptación. Desde temprano entendió que Roma ya no era gobernada por ideales, sino por alianzas personales y control de recursos. Su ascenso político comenzó con una estrategia que combinaría 3 pilares: la oratoria, la generosidad pública y la ambición sin límites. César no era un simple noble, era un estratega del poder. Como edil organizó espectáculos monumentales que endeudaron su fortuna, pero conquistaron al pueblo. Su carisma era tan magnético que hasta sus enemigos lo admitían. Cicerón, su futuro rival, escribió: «En César brilla algo que supera a los hombres comunes». Pero la verdadera transformación comenzó cuando fue nombrado gobernador de la Galia en el 58 a.C. Durante 9 años comandó legiones que conquistaron el territorio hasta el Rin y el Canal de la Mancha. Sus campañas, descritas por él mismo en De Bello Gallico, fueron más que un relato militar, fueron propaganda política. En cada victoria César no solo extendía las fronteras de Roma, también consolidaba su imagen de invencible. Los soldados lo adoraban, el pueblo lo veía como un héroe y el Senado como una amenaza. Cuando su mandato terminó, el Senado, influenciado por Pompeyo y los optimates, le ordenó entregar el mando y regresar a Roma como simple ciudadano. César sabía lo que eso significaba: un juicio seguro, quizá la muerte. En enero del 49 a.C., al llegar al río Rubicón, miró a sus hombres y pronunció la frase que cambiaría la historia: «Alea y acta est», la suerte está echada. Cruzó el río con su legión y marchó sobre Roma. Ninguna institución pudo detenerlo. Pompeyo huyó, el Senado se disolvió y la República quedó suspendida entre la lealtad y el miedo. En pocos años, César derrotó a Pompeyo, reorganizó el Estado, reformó el calendario e inició un ambicioso programa de integración. Concedió ciudadanía a las provincias, redujo la corrupción senatorial y propuso un gobierno más centralizado. Pero el precio de su éxito fue el resentimiento. Los defensores de la vieja república veían en él un nuevo rey. Según Suetonio, cuando el Senado quiso coronarlo, César respondió: «Soy César, no Rex», no bastó. El 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo, un grupo de senadores encabezados por Bruto y Casio lo apuñaló en la curia de Pompeyo. Murió a los pies de la estatua de su rival. Su muerte no restauró la república, la destruyó. En lugar de libertad, Roma encontró más guerras civiles, y en el vacío que dejó, su heredero Octavio levantaría el imperio.
César fue un político antes que un emperador, un reformador que al intentar salvar Roma de la corrupción, terminó transformándola para siempre. Como escribió el historiador Mommsen siglos después, César no destruyó la república ya estaba muerta. Él solo le dio sepultura. Vamos con nuestro segundo nombre, Marco Tulio Cicerón, la voz de la república. En una época en que las espadas decidían el destino de Roma, hubo un hombre que empuñó una sola arma, la palabra. Su nombre fue Marco Tulio Cicerón, y su vida representó el último intento por salvar la república a través del poder de la razón. Nacido en el 106 a.C. en Arpino, lejos del círculo de las familias patricias, Cicerón fue lo que los romanos llamaban un homo novus, es decir, un hombre nuevo. No heredó poder ni riquezas, pero poseía una mente brillante y una voz capaz de conmover al Senado y al pueblo por igual. Desde joven comprendió que la República Romana era sobre todo una construcción de leyes y palabras, y si las armas habían forjado el imperio, las leyes debían preservarlo. En su Tratado de República escribió: «No somos siervos de los hombres, sino de las leyes». Su talento oratorio lo llevó a la magistratura suprema, el consulado en el año 63 a.C. Fue entonces cuando Roma vivió una de sus mayores crisis internas, la conspiración de Catilina. Catilina, un aristócrata endeudado y carismático, planeaba derrocar al gobierno mediante una insurrección. Cicerón lo enfrentó con un discurso que aún hoy resuena como un ejemplo de retórica política. En la sesión del Senado exclamó: «¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya se burlará de nosotros? No te detienen la vigilancia de los guardias, ni la mirada de los senadores, ni el temor del pueblo». Con esas palabras, Cicerón destruyó la reputación de su enemigo y salvó temporalmente la república. Por decreto senatorial, los conspiradores fueron ejecutados sin juicio. Roma lo proclamó pater patriae, padre de la patria. Pero esa decisión marcó el inicio de su caída. Los populares defensores del poder de las masas lo acusaron de violar las libertades ciudadanas. Cicerón había salvado a Roma, pero también había sembrado el resentimiento de los enemigos del Senado. Cuando César, Pompeyo y Craso formaron el primer triunvirato, Cicerón quedó aislado. Rechazó unirse a ellos, creyendo que todavía era posible restaurar la legalidad. Fue un error fatal. En el 58 a.C., Publio Clodio Pulcro, tribuno de la plebe y enemigo personal suyo, logró exiliarlo. Durante su destierro escribió sobre filosofía y política. Su visión de la república como equilibrio entre poder y virtud inspiraría siglos después a los pensadores del Renacimiento y de la Ilustración. Pero el destino le permitió un regreso breve. Tras el asesinato de César en los idus de marzo, Cicerón creyó que la libertad podía renacer. Desde el rostra en el foro romano, pronunció sus Filípicas, una serie de discursos contra Marco Antonio, a quien acusó de buscar la tiranía bajo el nombre de César. «No es César quien amenaza la libertad», decía, «sino aquel que pretende sucederlo con su ambición». Su valentía fue admirable pero también imprudente. Marco Antonio jamás perdonó esas palabras. Cuando Octavio y Antonio formaron el segundo triunvirato, Cicerón fue incluido en la lista de proscritos. El 7 de diciembre del 43 a.C., fue capturado mientras intentaba huir. Según Plutarco, extendió el cuello hacia sus verdugos diciendo: «Golpead si así lo requiere Roma». Su cabeza y sus manos fueron expuestas en el foro, por orden de Antonio como advertencia. Cicerón fue el último gran defensor de la república entendida como gobierno de leyes y no de hombres. Su muerte simbolizó el final de ese ideal. Con él moría la voz que intentó detener la marea de los ejércitos y la ambición de los caudillos. En sus escritos dejó una advertencia que hoy suena profética. Cuando la política se separa de la virtud, el poder no tarda en convertirse en tiranía. Cicerón no conquistó provincias ni lideró legiones, pero conquistó algo más duradero, la idea de que la libertad solo puede existir si las palabras valen más que las armas. Tercero, Cayo Mario, el reformador del ejército romano,
A finales del siglo II a.C., Roma se encontraba en una encrucijada. Sus ejércitos, antaño invencibles, comenzaban a mostrar grietas. La guerra contra Yugurta en Numidia se había estancado, los cimbrios y teutones amenazaban desde el norte y la corrupción carcomía las instituciones republicanas. En ese escenario emergió un hombre que cambiaría para siempre la naturaleza del poder militar romano, Cayo Mario. Nacido en el 157 a.C. en Arpino, como Cicerón, Mario no pertenecía a la nobleza. Era un homo novus que ascendió gracias a su disciplina, su carisma entre los soldados y una ambición sin límites. En un mundo donde el linaje era poder, Mario impuso un nuevo principio, el mérito en el campo de batalla. Su ascenso comenzó bajo el mando de Escipión Emiliano, el vencedor de Numancia. Allí aprendió una lección que jamás olvidaría: el ejército romano debía ser una máquina disciplinada, no un privilegio de las élites. Cuando la guerra contra el rey Yugurta de Numidia se prolongó durante años por culpa de la incompetencia senatorial, Mario desafió el orden establecido. En el 107 a.C. se presentó ante el pueblo y pronunció un discurso que cambiaría la historia militar de Roma. ¿Por qué el Senado insiste en confiar la guerra a quienes la han prolongado por su ambición? Dadme hombres, no títulos, dadme plebeyos dispuestos a servir a Roma, y os daré la victoria. Fue elegido cónsul, y con esa autoridad llevó a cabo una reforma revolucionaria. Eliminó el requisito de propiedad para servir en el ejército. Cualquier ciudadano rico o pobre podía ahora empuñar el gladius. Roma había abierto sus puertas a una nueva clase de soldados, los proletarii. Esa decisión en apariencia práctica transformó la república para siempre. Los soldados ya no luchaban por Roma, sino por su general. Su lealtad dejó de ser hacia el Senado y comenzó a dirigirse hacia quien les prometía botín y tierras al retirarse. Con sus nuevas legiones, Mario derrotó a Yugurta, pero su mayor prueba llegó pronto: la invasión de los cimbrios y teutones, tribus germánicas que habían destruido varios ejércitos romanos. En el 102 a.C., en la llanura de Aix-en-Provence, Mario enfrentó a un enemigo superior en número. Plutarco narra que antes de la batalla, Mario recorrió las filas y dijo a sus hombres: «Hoy Roma no tiene muros que la protejan más que vuestros escudos. Si caéis, caerá con vosotros». El enfrentamiento fue brutal. Los romanos formaron una línea de hierro, los bárbaros, una ola imparable. Pero la disciplina triunfó sobre el caos. Mario logró la aniquilación total del enemigo. Los cronistas afirman que más de 100.000 bárbaros murieron ese día. Por esa victoria Roma lo llamó el tercer fundador de la ciudad, después de Rómulo y Camilo. Fue reelegido cónsul 6 veces consecutivas, algo inédito. Pero su éxito tuvo un precio. El equilibrio político de la república comenzó a resquebrajarse. Mario había creado ejércitos profesionales, leales a sus comandantes. Cada general poderoso podía ahora desafiar al Estado. Lo que nació como una reforma militar se convirtió en un arma política. Sus últimas campañas lo enfrentaron a su antiguo protegido, Lucio Cornelio Sila. La rivalidad entre ambos derivó en una guerra civil. Por primera vez en la historia, un ejército romano marchó contra Roma. Mario, anciano pero aún implacable, tomó la ciudad por la fuerza y llenó las calles de ejecuciones y venganzas. Murió poco después, en el 86 a.C., dejando tras de sí una república debilitada y un ejército que ya no pertenecía al pueblo, sino a los hombres que lo comandaban. Su legado fue ambiguo. Reformó al ejército para salvar a Roma, pero al hacerlo le dio a sus generales el poder de destruirla. Sin Mario, César no habría tenido una legión leal para cruzar el Rubicón. Sin Mario el imperio no habría nacido. Como escribiría más tarde el historiador Salustio, Mario cambió el rostro de Roma, dio poder a los soldados y con ello sembró el fin de la libertad. Así Cayo Mario fue el arquitecto involuntario del imperio, un reformador que creyó servir a la república, pero terminó creando las condiciones para su caída. Número 4. Lucio Cornelio Sila.
el dictador que enseñó a Roma a temer, si Cayo Mario había dado a los soldados una causa por la cual luchar, Lucio Cornelio Sila les enseñó algo más peligroso, que las legiones podían decidir quién gobernaba Roma. Con Sila el poder militar se convirtió en poder político absoluto. Nacido en el 138 a.C. en una familia patricia empobrecida, Sila fue en apariencia lo opuesto a Mario. Aristócrata refinado, amante de la literatura y de los placeres, era también un estratega frío y calculador. Donde Mario imponía su fuerza, Sila aplicaba el método. Su primera gran oportunidad llegó durante la guerra contra Yugurta. Como cuestor de Mario, Sila fue quien negoció la captura del rey númida mediante soborno y astucia. Mario obtuvo la gloria, pero Sila la satisfacción del mérito. Desde entonces la rivalidad entre ambos hombres se convirtió en una guerra personal. Años después, cuando los enemigos del norte amenazaban Roma, Sila demostró ser un comandante excepcional. Pero su verdadero ascenso comenzó en la guerra social, entre el año 91 al 88 a.C., el conflicto en el que las ciudades aliadas de Italia reclamaban la ciudadanía romana. Sila sofocó la rebelión con mano de hierro, ganando la admiración del ejército. Fue entonces cuando se produjo el punto de quiebre. El Senado lo nombró cónsul y le otorgó el mando de la guerra contra Mitrídates VI del Ponto, un monarca oriental que había masacrado a miles de ciudadanos romanos en Asia Menor. Pero en Roma los populares liderados por Mario maniobraron políticamente para arrebatarle ese mando. El Senado había hablado, pero Sila tenía algo más poderoso: sus legiones. En un acto sin precedentes, Sila marchó sobre Roma en el 88 a.C., la primera vez que un ejército romano entraba armado en la ciudad. Los ciudadanos, aterrados, vieron a sus propios soldados avanzar por el foro con antorchas encendidas. Sila tomó el control total y declaró enemigos del Estado a sus opositores. Mario huyó, pero la República había cruzado un punto de no retorno. Como escribiría más tarde Tácito, aquel día, Roma aprendió que podía ser conquistada por sus propios hijos. Después de asegurar su poder, partió hacia Asia y derrotó brillantemente a Mitrídates. Sin embargo, durante su ausencia, los marianos recuperaron el control de la ciudad. A su regreso en el 83 a.C., Sila marchó de nuevo sobre Roma, venció a los hijos políticos de Mario en la batalla de la Puerta Colina y tomó una decisión aterradora: las proscripciones. Publicó listas de ciudadanos condenados a muerte sin juicio. Sus bienes eran confiscados, sus familias perseguidas, sus nombres borrados de los registros. Según Plutarco, más de 4.700 romanos fueron ejecutados. «Matadlos», decía Sila a sus soldados, «que la república necesita purgarse». El Senado, impotente, lo nombró dictador perpetuo con poderes ilimitados. Pero Sila no era un tirano vulgar. Su ambición no era gobernar por placer, sino reformar la república a su manera. Estableció nuevas normas para limitar el poder de los tribunos de la plebe, aumentó el número de senadores y devolvió al Senado el control de los tribunales. Paradójicamente, Sila se veía a sí mismo como un salvador del orden republicano. Sin embargo, su método fue la violencia institucional. En un discurso que se atribuye a su círculo más cercano, dijo: «La libertad es un peligro cuando se confunde con la licencia. Roma debe obedecer, aunque sangre», y luego, de manera tan inesperada como había ascendido, abdicó. En el 79 a.C. renunció voluntariamente a la dictadura y se retiró a su villa en Cumas. Paseaba entre sus jardines, rodeado de libros, escribiendo sus memorias, mientras Roma aún temblaba por el terror que había dejado atrás. Murió un año después, probablemente de úlceras estomacales. Su epitafio, que él mismo mandó grabar, resumía su vida con una frase escalofriante: «Nadie ha hecho más bien a sus amigos ni más mal a sus enemigos». Sila dejó tras de sí un legado oscuro pero imborrable. Reformó las instituciones, pero con el filo de la espada. Su dictadura demostró que la república podía ser legalmente destruida desde dentro, bajo la apariencia del orden. El poder absoluto había encontrado su camino en Roma. Los hombres que vendrían después, Pompeyo, César, Octavio, seguirían la senda que Sila había abierto.
la del general que con sus legiones dictaba el destino del Estado. 5. Cneo Pompeyo Magno, el último conquistador de la República. Roma había conocido generales implacables, pero ninguno tan brillante, ambicioso y contradictorio como Cneo Pompeyo Magno. Roma había conocido generales implacables, pero ninguno tan brillante, ambicioso y contradictorio como Cneo Pompeyo Magno. Fue llamado Magnus el Grande cuando aún era joven, en alusión a Alejandro Magno. Su carrera parecía una sucesión de victorias inevitables hasta que el poder político lo devoró. Pompeyo nació en el 106 a.C., el mismo año que Cicerón, en una familia aristocrática de Piceno. Su padre Pompeyo Estrabón había sido un hábil comandante durante la guerra social, pero su reputación se vio manchada por la corrupción. El joven Pompeyo crecería decidido a restaurar el honor de su apellido y a superarlo. Apenas con 23 años, durante el caos que siguió a las guerras civiles entre Mario y Sila, Pompeyo reunió por su cuenta un ejército privado. Marchó en apoyo de Sila y derrotó a los marianos en Sicilia y África. Sus victorias fueron tan rápidas que el dictador, sorprendido, lo recibió con una frase que resonaría en toda Roma: «Salve Magnus, el Grande». Sila le permitió celebrar un triunfo, un honor reservado a los cónsules, aunque Pompeyo no lo era. Fue un desafío silencioso a la tradición, un signo de que Roma comenzaba a rendirse no ante las leyes, sino ante los hombres victoriosos. En los años siguientes Pompeyo consolidó su imagen de salvador. Fue enviado a Hispania para aplastar la rebelión de Sertorio, un general mariano que había creado un estado alternativo en la península. Durante casi una década, Roma se desangró en una guerra fratricida. Pompeyo demostró paciencia estratégica, y aunque la victoria final se debió al asesinato de Sertorio, supo atribuirse el mérito político. Su regreso a Roma coincidió con otro desafío, la rebelión de Espartaco. Aunque fue Marco Licinio Craso quien venció finalmente al ejército de esclavos, Pompeyo intervino en el momento justo, interceptando a los fugitivos y reclamando la gloria. En el foro sus partidarios gritaban: «Craso venció, pero Pompeyo terminó la guerra». Ese episodio marcó el inicio de una rivalidad feroz entre ambos hombres. Sin embargo, en el 70 a.C., el Senado no tuvo más remedio que reconocer la popularidad de Pompeyo. Fue elegido cónsul junto a Craso, aunque ninguno había cumplido la edad legal. Roma, cansada de guerras y corrupción, veía en Pompeyo a un nuevo tipo de líder, un general joven, carismático, casi mesiánico. Durante su consulado restauró los derechos de los tribunos de la plebe que Sila había limitado. Fue un gesto político calculado. Pompeyo no era un demócrata, pero comprendía que el apoyo del pueblo era el verdadero campo de batalla. Años después, en el 67 a.C., recibió un poder extraordinario, el mando total sobre el Mediterráneo para acabar con la piratería. En apenas 3 meses, limpió los mares y devolvió a Roma el control de sus rutas comerciales. Fue una campaña tan rápida y eficiente que muchos senadores comenzaron a temerle. Un año después, en la guerra contra Mitrídates del Ponto, superó incluso las hazañas de Sila. Derrotó al rey, reorganizó Asia Menor y anexionó Siria. Pompeyo regresó a Roma con una fortuna inmensa, un ejército leal y el aura de un conquistador invencible. Pero el Senado, temeroso, le negó el reconocimiento total de sus actos y el reparto de tierras prometidas a sus veteranos. Herido en su orgullo, Pompeyo buscó nuevos aliados, y los encontró en Craso y Julio César. Así nació el primer triunvirato, una alianza secreta entre 3 hombres que juntos controlaban Roma. Pompeyo aportaba la gloria militar, Craso el dinero, César la ambición política. Sin embargo, tras la muerte de Craso en Partia y la creciente popularidad de César, Pompeyo se convirtió en el protector del Senado y del orden republicano. En el 49 a.C., cuando César cruzó el Rubicón, el enfrentamiento fue inevitable. Pompeyo, el conquistador de Oriente, el héroe del pueblo, huyó ante las legiones de su antiguo aliado. En la batalla de Farsalia, en el 48 a.C., fue derrotado. Plutarco describe el momento con tono trágico. Pompeyo, que había hecho temblar al orbe, temblaba ahora ante su propia fortuna.
Buscó refugio en Egipto, pero el faraón Ptolomeo XIII, temeroso de ofender a César, lo mandó asesinar en la playa de Pelucio. Tenía apenas 58 años. Cuando César vio su cabeza, lloró. Así terminó la vida de Pompeyo Magno, el último gran general de la República. Su muerte simbolizó la derrota del viejo orden frente al nuevo mundo del poder personal. Roma había perdido a su conquistador, pero había ganado un futuro de emperadores. Pompeyo quiso ser Alejandro, escribiría más tarde Lucano, pero Roma solo tenía espacio para un César. Número 6. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, en una república donde la gloria se medía en victorias y sangre. Marco Licinio Craso eligió otro campo de batalla, el del dinero. Fue el hombre más rico de Roma, el que compró influencia, poder y respeto en una sociedad donde ambos parecían pertenecer solo a quienes sabían empuñar la espada. Pero su historia es también la de la ambición desmedida, la de quien quiso ser más que un banquero y terminó siendo devorado por su propio deseo de grandeza. Nacido en el 115 a.C. en una familia patricia, Craso creció entre privilegios. Sin embargo, durante las guerras civiles entre Mario y Sila, su familia cayó en desgracia. Su padre fue asesinado y él debió huir. Aquella experiencia marcó su carácter. Aprendió que la riqueza no solo protegía, sino que podía comprar poder, venganza y supervivencia. Cuando Sila regresó triunfante a Roma, Craso lo apoyó con fervor. Se convirtió en uno de los principales beneficiarios de las proscripciones, comprando propiedades confiscadas a precios irrisorios. De la ruina de otros construyó su fortuna. Según Plutarco, ningún hombre en Roma poseía tantas casas, tierras y esclavos como Craso. Se dice que tenía una red de más de 500 esclavos arquitectos, escribas y contadores. Aprovechaba los incendios de Roma, frecuentes en aquella época, para comprar edificios en llamas a precios bajísimos, apagarlos con sus propios esclavos y luego revenderlos. Su riqueza se multiplicó hasta límites que hoy serían incalculables. Pero Craso no era solo un avaro. Era un político ambicioso que comprendía que en Roma el oro sin gloria no valía nada. Necesitaba victorias militares que igualaran su fortuna. La oportunidad llegó con la rebelión de Espartaco, en el 73 a.C. Mientras el Senado y los generales subestimaban la amenaza, Craso asumió el mando con disciplina brutal. Castigó la cobardía reimplantando un castigo arcaico, la diezmación. Cada grupo de 10 soldados culpables de deserción debía ejecutar a uno de los suyos. El terror devolvió la obediencia a sus legiones. En el 71 a.C., Craso logró cercar al ejército de esclavos y derrotarlo en la batalla del Silario. Ordenó crucificar a 6.000 prisioneros a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Aquella línea macabra de cuerpos fue un mensaje claro: la república se mantenía por la fuerza. Sin embargo, su gloria fue eclipsada por la llegada de Pompeyo, quien aniquiló a los últimos fugitivos y reclamó la victoria final. Craso no lo olvidaría. En el 70 a.C., ambos fueron elegidos cónsules. Era una alianza incómoda, sustentada en la desconfianza mutua. Craso financiaba campañas políticas, sobornaba jueces y compraba el favor del pueblo mediante espectáculos y donaciones. Tenía claro que en Roma la generosidad era la máscara del poder. Años después, su ambición lo llevó a sellar una alianza con Pompeyo y César, el primer triunvirato. Craso aportó el dinero, Pompeyo las legiones, César el genio político. Juntos dominaron Roma durante casi una década. Pero Craso no soportaba ser el tercero en discordia. Quería su propia gloria militar. En el 53 a.C., vio su oportunidad en Oriente. Persuadió al Senado de autorizarle una expedición contra Partia, el imperio más rico de Asia. Soñaba con repetir las hazañas de Alejandro Magno, con llenar de oro las arcas de Roma y consolidar su prestigio. Pero la campaña fue un desastre. En Carras, cerca del actual Harrán, las legiones romanas se encontraron con los jinetes partos, maestros del arco y del desierto. Las formaciones romanas fueron destrozadas por lluvias de flechas y cargas de caballería.
Craso intentó negociar pero fue traicionado. Según los cronistas, los partos lo asesinaron vertiéndole oro fundido por la garganta, símbolo de su codicia sin límites. Su cabeza fue enviada como trofeo a su enemigo, el rey Orode II. Con su muerte el triunvirato se desmoronó. Roma perdió a su banquero, pero ganó un conflicto civil que enfrentaría a César y Pompeyo por el control absoluto del Estado. Marco Licinio Craso había empezado comprando casas y terminó intentando comprar la gloria. Su tragedia fue creer que la fortuna podía comprar el destino. En Roma el dinero abría todas las puertas, menos la de la eternidad. Murió como vivió, escribió Dion Casio, buscando oro incluso donde solo había muerte. Craso fue la encarnación del poder económico en una república que ya se inclinaba ante la riqueza. Con él, Roma entendió que el dinero podía construir imperios, pero también destruirlos. Número 7. Catón, el joven, el defensor de la república. En la historia de Roma, donde el poder se medía por ejércitos, riqueza y alianzas, existió un hombre que defendió un principio intangible: la república por encima de todo. Su nombre era Marco Porcio Catón Uticense, conocido como Catón el Joven. Su vida fue un ejemplo extremo de disciplina, moral y resistencia ante la corrupción que corroía las instituciones romanas. Nacido en el 95 a.C. en una familia plebeya noble, Catón se formó en filosofía estoica, influenciado por la escuela de Panecio de Rodas. Desde joven mostró un rigor y una austeridad que lo distinguían incluso entre los senadores más severos. Para él, la república no era un conjunto de leyes, era un contrato sagrado entre ciudadanos. Catón se destacó por su firme oposición a la corrupción de los senadores y a los caudillos ambiciosos. Desde el consulado hasta la tribuna del Senado, su voz denunciaba los excesos de poder de hombres como Julio César y Craso. Durante las reformas del triunvirato, Catón se convirtió en un símbolo de la resistencia senatorial, el hombre que recordaba a Roma su antigua grandeza. Una de sus intervenciones más célebres ocurrió durante el debate sobre la guerra contra César en la Galia. Catón se levantó ante el Senado y pronunció un discurso que los cronistas describen como frío, firme y devastador. Si permitimos que un hombre acumule legiones mientras el Senado calla, no será César quien gobierne Roma. Será la muerte de la República. Su oposición a César no era solo política, sino personal y ética. Se negó a unirse al bando popular, rechazó alianzas con los ricos y poderosos que podían comprometer sus principios y mantuvo su integridad, incluso cuando la mayoría de los senadores cedían al miedo o la ambición. En el conflicto entre César y Pompeyo, Catón se alió con este último, creyendo que el general podía defender el orden republicano. Tras la derrota de Pompeyo en Farsalia, Catón no buscó huir a la seguridad, sino que se refugió en Útica, en el norte de África, donde continuó su lucha política y filosófica hasta el final. Cuando quedó claro que César consolidaría el poder absoluto y que la república ya no podría ser salvada, Catón tomó la decisión que lo inmortalizaría como símbolo de la virtud: el suicidio. Según Plutarco, antes de morir arregló sus documentos, limpió su casa y pronunció: Roma debe ser libre incluso si yo no estoy. Su muerte fue un acto de desafío silencioso. Para el pueblo romano, Catón no era un hombre derrotado, sino un recordatorio de los ideales que la república había perdido. Su rigor moral y su adhesión a los principios republicanos inspiraron generaciones posteriores, incluidos los pensadores de la República Romana tardía y del Renacimiento. Catón encarna la tensión central de la república: el choque entre valores éticos y pragmatismo político, entre la ley y la ambición, entre el deber y la supervivencia. Mientras César, Pompeyo y Craso moldeaban Roma con ejércitos y oro, Catón la defendía con palabra, convicción y ejemplo. En la memoria histórica, su figura se conserva como la voz de la conciencia republicana, una advertencia de que incluso los ejércitos y las riquezas no pueden reemplazar la ética en la política. Como escribió más tarde Cicerón, Catón murió para que Roma recordara lo que significa ser libre. Número 8. Marco Antonio, el político y orador que encendió la guerra civil. Tras la muerte de Julio César, Roma quedó sumida en un vacío de poder.
Fue entonces cuando surgió Marco Antonio, hombre de talento excepcional en la oratoria, el ejército y la política, pero también de ambición desmedida. Su historia es la del político que entendió que las palabras podían encender ejércitos y que la diplomacia era tan letal como la espada. Nacido en el 83 a.C. en Roma, Antonio provenía de una familia aristocrática, aunque no de los patricios más influyentes. Su formación fue típica de la élite romana: retórica, derecho y cultura militar. Pero desde joven se destacó por su temperamento ardiente, su carisma irresistible y su capacidad para moverse entre soldados y senadores. Durante la guerra civil entre César y Pompeyo, Antonio se alineó con César. Fue uno de sus más leales oficiales, participando en la campaña de la Galia y en la decisiva batalla de Farsalia. Su habilidad para la logística militar y su talento para motivar a las tropas lo convirtieron en un comandante indispensable. Plutarco describe a Antonio como alguien que podía convertir la disciplina en entusiasmo y el miedo en valor. Tras el asesinato de César en los idus de marzo del 44 a.C., Marco Antonio asumió un papel central. Desde el rostra del foro, pronunció el famoso discurso funerario, adaptando la tragedia para provocar la ira del pueblo romano contra los asesinos de César. Entre sus palabras, que mezclaban lamento y cálculo político, destacaba: César era un hombre que amaba Roma, y sin embargo lo mataron los que temían la justicia de sus actos. Mirad su cuerpo, ved la sangre de vuestro amigo y la traición de los que os engañaron. El efecto fue inmediato. El pueblo se levantó en violencia, saquearon casas y atacaron a los conspiradores. Marco Antonio había transformado la memoria de César en un arma política. Era un ejemplo perfecto de cómo la retórica podía movilizar no solo a las palabras, sino a los hombres y las armas. Posteriormente formó el segundo triunvirato junto a Octavio y Lépido, con poderes extraordinarios para restaurar el orden. Antonio, sin embargo, aspiraba a más consolidar su propio dominio en Oriente. Allí se relacionó con Cleopatra, reina de Egipto, lo que le proporcionó recursos, soldados y prestigio, pero también enemistad con Octavio. La rivalidad con Octavio se transformó en guerra civil abierta. Antonio reunió un ejército poderoso, pero su alianza con Cleopatra se convirtió en un arma de doble filo. La propaganda de Octavio lo presentó ante Roma como un traidor que había abandonado la ciudad y la república por intereses extranjeros. La batalla decisiva llegó en Actium, en el 31 a.C. Las flotas se enfrentaron en un combate naval que sería recordado como el fin de una era. Antonio y Cleopatra fueron derrotados. Su retirada a Egipto selló su destino. Según los cronistas, prefirieron la muerte antes que la captura. Cleopatra se suicidó con la mordedura de un áspid, y Antonio cayó a su lado, consumido por la derrota y la desesperación. Marco Antonio representa la tensión entre lealtad personal y ambición política, entre la fuerza militar y la habilidad retórica. Fue capaz de incendiar la ciudad con palabras y sostener un imperio militar, pero su destino estaba sellado por la política del equilibrio que nunca supo mantener. Antonio murió no por la espada de su enemigo, sino por la traición de la fortuna y la ambición compartida de un joven César llamado Octavio. Con Marco Antonio, la república se acercó a su fin. Su vida y muerte muestran cómo el poder personal, cuando se combina con el carisma y la fuerza militar, puede transformar la historia de una nación y acelerar su caída. 9. Cayo Octavio, Augusto, el heredero que consolidó el imperio. Cuando Roma parecía al borde del colapso, surgió un joven astuto, calculador y paciente, Cayo Octavio, más tarde conocido como Augusto. Nieto adoptivo y heredero de Julio César, Octavio comprendió que la fuerza bruta no bastaba. La política, la imagen y la estrategia serían sus armas para transformar la república en un imperio. Nacido en el 63 a.C., Octavio creció entre la élite romana, recibiendo educación en retórica, filosofía y derecho. Era delgado, enfermizo y poco carismático en su juventud, pero poseía una mente brillante y una ambición implacable. A los 18 años, al recibir la adopción póstuma de César, supo que Roma le exigía asumir un destino extraordinario.
Tras el asesinato de César en el 44 a.C., Octavio no era reconocido como líder por muchos senadores ni por las legiones. Sin embargo, con astucia política y paciencia calculada, comenzó a consolidar aliados: Marco Antonio, el poderoso general; Lépido, hombre de fortuna; y el pueblo romano, con discursos medidos que evocaban respeto y nostalgia por César. Formó el segundo triunvirato con Antonio y Lépido repartiendo provincias y poderes, pero en secreto preparó su propia estrategia. Mientras Antonio se perdía en el oriente con Cleopatra y Lépido mostraba debilidad, Octavio fortaleció su base en Italia y el control sobre las legiones más leales a César. La confrontación inevitable con Marco Antonio llegó en Actium, en 31 a.C. Octavio reunió su flota, organizó la logística y la propaganda política. Cada paso fue calculado: discursos al pueblo romano, cartas, incentivos a los senadores. Cuando la batalla naval estalló, Antonio y Cleopatra fueron derrotados. Su huida a Egipto selló el destino de la República y abrió la puerta a una nueva era. Tras la victoria, Octavio consolidó su poder. No abolió formalmente la República, sino que la transformó; mantuvo el Senado, los magistrados y las elecciones, pero concentró el control real en sus manos. Adoptó el título de Princeps, el primero entre iguales, mientras los romanos veían en él al salvador de la ciudad. Su reinado fue largo y meticuloso. Reformó las instituciones, reorganizó el ejército, creó un sistema de provincias leales y estableció la paz, conocida como Pax Romana. Roma no volvió a experimentar guerras civiles internas de la magnitud que había marcado los últimos 50 años. Octavio también comprendió el poder de la imagen. Su propaganda difundía que Roma permanecía libre, que el Senado gobernaba y que él solo ejecutaba la voluntad del pueblo y de los dioses. Monumentos, monedas y templos reforzaban su autoridad sin necesidad de mostrar sangre ni violencia directa. Augusto murió en el 14 después de Cristo, dejando tras de sí un imperio sólido y estable. En sus memorias políticas y actos, Octavio plasmó la lección de toda la República. El poder debía combinar fuerza, legitimidad y paciencia. No fue un conquistador heroico como César, ni un reformador brutal como Sila, ni un defensor moral como Catón. Fue un estratega del tiempo y de la política, el arquitecto del futuro de Roma. No heredé un imperio, decía en palabras que la historia interpretaría, lo construí con paciencia y el arte del gobierno. Con Octavio la República llegó a su fin formal, pero su éxito radica en que transformó la concentración del poder en estabilidad duradera. Augusto enseñó que la verdadera conquista no siempre es militar. A veces se logra con inteligencia, prudencia y visión histórica. 10. Marco Emilio Lépido, el olvidado del triunvirato. En la historia de Roma, existen hombres cuyo nombre resuena en los libros y otros cuya sombra queda eclipsada por gigantes. Marco Emilio Lépido pertenece a esta segunda categoría, miembro del segundo triunvirato, aliado de Octavio y Marco Antonio, pero eclipsado por la ambición y la fuerza de sus compañeros. Su vida nos muestra cómo incluso los poderosos pueden desaparecer cuando la historia los ignora. Lépido nació en una familia patricia en el 89 a.C., descendiente de una línea de cónsules y magistrados. Su carrera política fue sólida pero discreta. Cónsul en el 46 a.C., apoyó a César en la guerra civil contra Pompeyo, demostrando lealtad y eficiencia. Pero su personalidad era menos ardiente que la de Marco Antonio y menos calculadora que la de Octavio. Era un hombre de pragmatismo moderado, capaz de servir y de negociar, pero incapaz de dominar. Tras el asesinato de César, Lépido se alió con Octavio y Antonio para formar el segundo triunvirato, un pacto político con poderes extraordinarios para perseguir a los asesinos de César y consolidar el control sobre Roma. La alianza dividió las provincias. Antonio tomó Oriente, Octavio Italia y Occidente, y Lépido África. Su papel parecía clave, pero en la práctica, su influencia era limitada. Durante las proscripciones que siguieron al asesinato de César, Lépido cumplió su rol, aunque sus decisiones carecían del rigor y de la brutalidad de Antonio y Octavio. Su actuación en Hispania y África fue administrativa más que militar.
controló suministros, organizó tributos y garantizó la lealtad de las tropas. Su prudencia evitó excesos, pero también lo convirtió en la figura menos visible del triunvirato. La dinámica interna del triunvirato se tornó insostenible. Octavio, cada vez más ambicioso y calculador, comenzó a minar la autoridad de Lépido. En el 36 a.C., tras una fallida rebelión de Sexto Pompeyo, Lépido intentó reclamar un papel más activo, pero Octavio lo acusó de conspiración y lo destituyó. El Senado lo obligó a retirarse a Circei, una villa cerca de Roma, donde vivió en relativo anonimato. Lépido sobrevivió a la caída del triunvirato, pero fue relegado a la historia como un actor secundario en un drama dominado por hombres más carismáticos o violentos. Su vida demuestra que en Roma, el poder no solo dependía de la posición oficial, sino de la capacidad de imponer voluntad y construir legado. A pesar de su olvido, Lépido desempeñó un papel crucial en la transición de la República hacia el Imperio. Sin su cooperación inicial, Octavio no habría consolidado el control de Italia ni enfrentado a Marco Antonio con éxito. Su moderación y su fidelidad proporcionaron estabilidad temporal, evitando que la guerra civil se extendiera aún más o que se fragmentara completamente el poder. Lépido no fue grande en gloria ni en fuerza, pero su prudencia permitió que Roma sobreviviera a la tempestad que él no quiso gobernar. Marco Emilio Lépido murió en la sombra, pero su historia nos recuerda que incluso los nombres olvidados de la política pueden tener un efecto profundo en el curso de los imperios. Fue el hombre que sirvió, mientras otros conquistaban, el olvidado que sostuvo la República para que Octavio y Antonio pudieran decidir su destino. Conclusión. El legado de los grandes de la República, la historia de la República Romana no se escribe solo con conquistas, leyes o batallas. Se escribe con las decisiones, ambiciones y convicciones de quienes caminaron sus calles, subieron al Senado y comandaron ejércitos. Los 10 hombres que hemos explorado representan los pilares de una era marcada por la gloria y la tragedia, por la virtud y la corrupción, por la libertad y la ambición desmedida. Cayo Mario transformó el ejército y abrió el camino a soldados profesionales. Lucio Cornelio Sila enseñó a Roma a temer la autoridad concentrada. Caneo Pompeyo Magno conquistó 3 continentes, pero no pudo sostener la república. Marco Licinio Craso mostró que el oro podía construir imperios, aunque no garantizar la eternidad. Cicerón y Catón el joven defendieron la palabra y la ética frente a la ambición. Julio César y Marco Antonio demostraron el poder de la estrategia militar y la retórica política. Octavio consolidó todo con paciencia, astucia y visión histórica, mientras Marco Emilio Lépido permanecía como la sombra que permitió que el orden sobreviviera, aunque su nombre fuera olvidado. Cada uno desde su perspectiva y contexto contribuyó a la transformación de Roma, de ciudad-estado republicana a imperio centralizado, capaz de dominar el Mediterráneo y proyectar poder durante siglos. La lección histórica es clara: la política no se mide solo por victorias militares ni riqueza, sino por la capacidad de influir, anticipar y adaptarse. La República cayó no por un solo hombre, sino por la combinación de todos estos gigantes, cuyas ambiciones, virtudes y errores convergieron en un momento irreversible. Al mirar atrás, comprendemos que la historia de Roma es también un espejo de la condición humana. Poder, ética, ambición y legado se entrelazan. Y así, los nombres de estos 10 políticos permanecen como recordatorio de que incluso en las sociedades más estructuradas, la fuerza de un individuo puede cambiar el destino de una civilización.